Cuando vi las fotos de mi familia celebrando la Navidad, que supuestamente había sido cancelada en mi propia casa de playa, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Mi propia hija me había mentido para excluirme de la mesa familiar mientras planeaba en secreto quedarse con todo lo que había construido durante 68 años de vida. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Elena Castillo. Tengo 68 años y hasta hace pocos días creía que había criado a una hija honorable. Qué equivocada estaba. La tarde del 24 de diciembre debería haber sido especial. Como cada año desde que mis nietos Sofía y Marcos nacieron, habíamos planeado reunirnos en mi casa de playa en Cancún para celebrar la Nochebuena, esa tradición familiar que tanto valoraba. Esos momentos donde 3 generaciones nos sentábamos alrededor de la mesa compartiendo no solo la cena, sino las historias que construyen los lazos familiares que creía inquebrantables. Esa mañana me desperté temprano en mi apartamento de la Ciudad de México, como siempre hago. A los 68 años, el cuerpo ya no permite dormir hasta tarde, pero tampoco lo necesita. Tenía todo preparado desde hacía semanas. Los regalos para Sofía y Marcos envueltos con papel brillante, una selección especial de vinos que había guardado para la ocasión, y el ánimo de una abuela que esperaba ver brillar los ojos de sus nietos al abrir sus obsequios junto al mar. Alrededor del mediodía, mientras revisaba los últimos detalles de mi maleta, quería llevar ese vestido azul que tanto le gustaba a Valeria, sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el nombre de mi hija y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Seguramente llamaba para confirmar a qué hora llegaría yo a Cancún o para decirme que los niños estaban emocionados esperando a su abuela. Mamá. Escuché su voz al otro lado de la línea, pero algo en su tono me alertó inmediatamente. No era la voz alegre y expectante que esperaba escuchar en Nochebuena. Sonaba distante, casi incómoda, como si estuviera leyendo un guión ensayado. «Dime, hija, ¿todo bien para esta noche?», pregunté tratando de mantener el entusiasmo en mi voz a pesar de esa extraña sensación en el estómago. «Precisamente de eso te llamo, mamá. Tengo malas noticias». Hubo una pausa que me pareció eterna. Roberto tuvo una emergencia de trabajo urgente. Un cliente importante de Monterrey necesita resolver un asunto legal que no puede esperar. Tuvimos que cancelar todo. Ni siquiera vamos a ir a Cancún. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Una emergencia en Nochebuena? ¿No puede resolverlo después de las fiestas? Ojalá fuera así, mamá. Pero ya sabes cómo es esto. Los negocios no esperan. Roberto está muy estresado y honestamente ninguno de nosotros tiene ánimo para celebrar. Los niños están decepcionados, pero entienden que a veces las cosas no salen como planeamos. Esperamos que tú también lo entiendas. Por supuesto que lo entendía, o al menos eso creí en ese momento. Soy una mujer que ha vivido lo suficiente para saber que la vida está llena de imprevistos. Enviudé hace 10 años cuando perdí a mi esposo Javier, el hombre que me acompañó durante 40 años de matrimonio. He manejado sola un patrimonio considerable. He tomado decisiones difíciles y he aprendido que la flexibilidad es necesaria para mantener la paz familiar. Por supuesto, hija, entiendo perfectamente. Dale mis mejores deseos a Roberto y dile que espero que todo se resuelva bien. ¿Y los niños? ¿Cómo están tomando la noticia? Están bien, mamá. Un poco tristes, pero ya sabes cómo son los jóvenes. Se adaptan rápido. Sofía dijo que aprovecharía para ponerse al día con sus series, y Marcos está con sus videojuegos. No te preocupes por ellos. Después de colgar, me quedé sentada en mi sala durante varios minutos, procesando la información. El apartamento, que momentos antes había estado lleno de expectativa navideña, ahora se sentía extrañamente vacío. Los regalos esperaban junto a mi maleta, los vinos que había seleccionado con tanto cuidado seguían sobre la mesa del comedor, y yo tendría que pasar mi primera Nochebuena completamente sola en décadas. Pero la vida me ha enseñado a adaptarme. He superado pérdidas que creí que me destruirían. He mantenido mis inversiones y propiedades organizadas, incluso cuando muchos me sugirieron que dejara esas cosas en manos de los hombres de la familia. He criado a Valeria prácticamente sola después de enviudar,
asegurándome de que tuviera la mejor educación y todas las oportunidades que yo no tuve. Una Navidad en soledad no me iba a vencer. Decidí preparar una cena sencilla para mí misma. Abrí una de las botellas de vino. Al fin y al cabo, no tenía sentido guardarla más tiempo, y brindé mentalmente por la esperanza de que el próximo año pudiéramos reunirnos nuevamente. Puse música navideña suave y traté de encontrar algo de paz en la quietud de mi hogar. La noche transcurrió lentamente. Ver las películas navideñas en televisión solo me recordaba lo vacía que se sentía la casa sin las risas de Sofía y Marcos, sin las conversaciones animadas que solíamos tener durante estas fechas. Intenté leer un libro, pero las palabras se desdibujaban frente a mis ojos. La tristeza era una compañera pesada esa noche. Alrededor de las 10, cansada de dar vueltas por el apartamento como alma en pena, decidí revisar mi teléfono para distraerme un poco. Abrí Instagram, esa aplicación que Sofía me había enseñado a usar con tanta paciencia hace algunos años. Mi nieta de 16 años tenía esa naturalidad con la tecnología que caracteriza a su generación, y yo disfrutaba viendo su mundo a través de sus ojos jóvenes. Siempre publicaba fotos de sus amigas, de sus salidas, de esos momentos cotidianos que para ella eran dignos de compartir con el mundo. Y entonces vi algo que cambió todo para siempre. En la historia de Instagram de Sofía, publicada apenas hace una hora, según indicaba la aplicación, apareció una imagen que hizo que el aire escapara de mis pulmones como si me hubieran golpeado el estómago. No era posible. Tenía que estar viendo mal. Parpadeé varias veces, esperando que la imagen cambiara, que resultara ser un error, una foto vieja que Sofía había subido por equivocación. Pero no, la fecha y hora estaban ahí, claras e innegables. 24 de diciembre, 21 horas 45 minutos. La fotografía mostraba una mesa navideña perfectamente decorada, con platos repletos de comida tradicional, copas alzadas en un brindis, luces navideñas brillando al fondo. Y allí, sonriendo ampliamente, estaban todos, absolutamente todos. Valeria lucía radiante con un vestido rojo que nunca le había visto antes, sin ninguna señal de la preocupación que debería sentir por la emergencia laboral de su esposo. Roberto sostenía una copa de champán con expresión festiva, claramente relajado y disfrutando. Marcos tenía puesta una camisa elegante, nada que ver con el niño que supuestamente estaba en casa jugando videojuegos. Sofía, mi dulce Sofía, aparecía abrazando a su hermano con una sonrisa enorme. Pero había más personas en esa foto. Reconocí a mi hermana Lucía, sentada cómodamente en lo que parecía ser una silla de mimbre. También estaban algunos primos que hacía años no veía en reuniones familiares. Y entonces noté el detalle que hizo que todo mi cuerpo se tensara. El fondo de la fotografía, esas cortinas de lino blanco, esa lámpara de madera con forma de estrella de mar, ese cuadro de un atardecer en la playa que yo misma había comprado en un mercado de artesanías local hace 5 años, estaban en mi casa de playa en Cancún. La propiedad que yo había comprado con el dinero de mi herencia cuando murió mi madre, la casa que había decorado con tanto cariño, donde había pasado los mejores momentos con mi familia durante más de una década. Me temblaban las manos mientras deslizaba el dedo por la pantalla, buscando más fotos. Sofía había publicado varias en su historia. En una se veía la mesa completa desde otro ángulo, y pude identificar perfectamente mi vajilla favorita, esos platos blancos con bordes azules que había comprado en Puebla. En otra foto aparecía la sala, y ahí estaba mi sofá de mimbre, mis cojines con bordados de conchas marinas, mi alfombra tejida a mano. La cena no había sido cancelada. La emergencia de trabajo nunca existió. Me habían mentido deliberadamente para celebrar la Navidad sin mí, en mi propia casa, como si yo fuera un estorbo del que había que deshacerse. El pie de foto de Sofía decía algo que me atravesó como un cuchillo. Finalmente, una Navidad perfecta en nuestra casa de playa, bendecida por esta familia hermosa. Nuestra casa de playa, no la casa de la abuela. No, gracias abuela por prestarnos tu casa, nuestra casa de playa.
como si yo ya no existiera, como si mis derechos sobre esa propiedad se hubieran evaporado mágicamente. Pasé toda la madrugada de Navidad sin poder cerrar los ojos. Cada vez que intentaba dormir, las imágenes de esas fotografías volvían a mi mente como puñaladas repetidas. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto sacrificio, me había mentido mirándome a los ojos, o mejor dicho, escuchando mi voz por teléfono mientras inventaba una excusa tan elaborada que casi resultaba convincente. Me levanté del sofá donde había pasado las últimas horas y caminé hacia la ventana. La ciudad seguía iluminada con luces navideñas, familias celebrando, el mundo continuaba girando como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo se había roto de una manera que sabía no tendría reparación. No era solo la exclusión lo que me dolía, era la frialdad con la que habían ejecutado el plan, la naturalidad con la que Valeria había pronunciado cada palabra de esa mentira ensayada. El hecho de que todos, absolutamente todos los presentes en esa cena, habían estado de acuerdo en dejarme fuera. Mi hermana Lucía, con quien había compartido toda una vida, también había participado de esa farsa. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas, algo empezó a removerse en mi memoria. Pequeños detalles de las últimas semanas que en su momento no me habían parecido importantes, pero que ahora, bajo esta nueva luz de traición, adquirían un significado completamente diferente. Recordé aquella tarde de noviembre, cuando Valeria vino a visitarme. Habíamos tomado café en mi sala y ella había mencionado, casi de pasada, algo sobre optimizar la herencia mientras todavía hay tiempo, mamá. En ese momento pensé que se refería a cuestiones legales normales, esas conversaciones incómodas pero necesarias que toda familia debe tener eventualmente. Incluso me pareció responsable de su parte pensar en esos temas. Es que Roberto estuvo hablando con un abogado amigo suyo, me había dicho, mientras revolvía su café con más insistencia de la necesaria. Dice que hay formas de hacer las cosas más simples, para evitar impuestos innecesarios en el futuro. Ya sabes cómo es el gobierno, siempre buscando quedarse con lo que no les corresponde. Yo había asentido, sin darle mayor importancia. Después de todo, Valeria trabajaba como arquitecta y su esposo Roberto era empresario. Supuse que sabían de esos temas legales y financieros mejor que yo. Pero ahora, sentada en la penumbra de mi sala, con el corazón todavía acelerado por el descubrimiento de la noche anterior, esa conversación resonaba con un eco siniestro. ¿Optimizar la herencia? ¿O encontrar la manera de quedarse con mis propiedades antes de tiempo? Y luego estaba aquella visita de Roberto hace apenas 3 semanas. Había llegado a mi apartamento sin avisar, algo inusual en él. Normalmente era un hombre ocupado, siempre corriendo de una reunión a otra, contestando llamadas urgentes, revisando documentos en su teléfono. Pero ese día se había sentado en mi sala con una tranquilidad estudiada, casi artificial. «Suegra», me había dicho con esa sonrisa que ahora me parecía calculadora, «he estado pensando en lo complicado que debe ser para usted manejar tantas propiedades a su edad. La casa de aquí, la de Cancún, las inversiones. Debe ser agotador estar pendiente de todo». Había hablado sobre simplificar la gestión de los bienes, sobre cómo sería más práctico que Valeria y él pudieran ayudarme con los trámites, con el mantenimiento, con las decisiones cotidianas. No es que queramos quitarle nada, por supuesto, había aclarado con esa voz melosa que usaba cuando quería convencer a alguien. Solo queremos que usted viva tranquila, sin preocupaciones, disfrutando de su merecido descanso. En ese momento me había conmovido su aparente preocupación. Ahora me daba cuenta de que cada palabra había sido una pieza de un rompecabezas mucho más oscuro. Y Lucía, mi propia hermana. Apenas 2 semanas atrás me había llamado con un tono extrañamente insistente. «Elena, deberías darme una copia de las llaves de tu casa de Cancún», me había dicho. «Solo por precaución. ¿Qué pasa si tienes una emergencia y alguien necesita entrar? Es lo más sensato». Yo le había dicho que Valeria ya tenía llaves, que no era necesario. Pero Lucía había insistido, con un nerviosismo que en su momento atribuía a su carácter naturalmente ansioso. «Es que Valeria también podría tener una emergencia», había argumentado. «Es mejor que haya varias personas con acceso». Todos esos momentos,
Todas esas conversaciones que había interpretado como muestras de cariño y preocupación familiar, ahora se revelaban como lo que realmente eran: los pasos cuidadosamente orquestados de una estrategia para alejarme de mis propias posesiones. Cuando el sol finalmente iluminó completamente mi sala, tomé una decisión. No iba a llorar. No iba a hundirme en la autocompasión. No iba a llamar a Valeria para suplicar explicaciones o rogar por su afecto. Iba a hacer lo que había aprendido a hacer durante 68 años de vida: investigar, planificar y actuar. A las 6 de la mañana marqué el número de Diego Mendoza, mi abogado de confianza desde hacía más de 20 años. Diego había manejado todos mis asuntos legales desde que enviudé. Había redactado mi testamento, había revisado los contratos de mis propiedades, había estado presente en cada decisión importante. Si alguien podía ayudarme a entender qué estaba pasando realmente, era él. «Elena», respondió con voz somnolienta. «¿Estás bien? Son las 6 de la mañana de Navidad. Diego, necesito verte hoy mismo. Es urgente». Algo en mi tono debió alertarlo, porque inmediatamente su voz se tornó más clara, más enfocada. «¿Qué pasó? ¿Estás en peligro?» «No físicamente», respondí. «Pero creo que mi familia está tramando algo contra mí. Necesito que investigues algunas cosas». Quedamos en vernos esa misma tarde en su oficina. Diego tenía llave del despacho y me dijo que me esperaría allí sin importar que fuera día festivo. Esa era la clase de profesional que era, y por eso había confiado en él durante tantos años. Mientras esperaba que llegara la hora de la reunión, me puse a revisar mis archivos personales. Saqué todas las escrituras de mis propiedades, los estados de cuenta bancarios de los últimos meses, cualquier documento que pudiera ser relevante. Y entonces, mientras revisaba mi correo electrónico buscando algo que ni siquiera sabía qué era, encontré un mensaje que había archivado semanas atrás sin prestarle demasiada atención. Era de un despacho de abogados que no conocía, González y Asociados, solicitando información actualizada sobre sus propiedades para una revisión catastral de rutina. El correo parecía oficial, con membrete profesional y lenguaje técnico. En su momento lo había considerado spam o algún trámite burocrático sin importancia, de esos que llegan constantemente, pero ahora lo leía con ojos diferentes. ¿Revisión catastral de rutina? ¿Por qué un despacho de abogados privado estaría interesado en eso? Los trámites catastrales los maneja el gobierno directamente. Copié el nombre del despacho y lo anoté en una libreta para mostrárselo a Diego. Seguí buscando y encontré otro correo similar, de hacía casi 2 meses, de un bufete diferente llamado Ramírez y Herrera. También solicitaban información sobre mis bienes, esta vez bajo el pretexto de una actualización del registro de propietarios para fines fiscales. 2 despachos distintos, 2 solicitudes de información sobre mis propiedades. ¿Coincidencia? Ya no creía en las coincidencias. Cuando finalmente llegué a la oficina de Diego esa tarde, llevaba conmigo una carpeta llena de documentos y una libreta con todas las conversaciones sospechosas que había logrado recordar. Diego me recibió con un abrazo sincero y me sirvió un café antes de sentarnos a hablar. Le conté todo: la mentira de la Navidad cancelada, las fotografías en Instagram, las conversaciones previas que ahora parecían ensayos de una obra de teatro, donde yo era la única que no conocía el guión. Le mostré los correos electrónicos sospechosos. Diego escuchó todo sin interrumpir, tomando notas en su tablet con expresión cada vez más seria. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró con una mezcla de preocupación y algo que parecía enojo contenido. «Elena, lo que me estás describiendo suena a un patrón muy específico. He visto casos similares antes. Permíteme investigar esos despachos de abogados que te contactaron. Y necesito que me autorices a revisar si ha habido algún movimiento extraño relacionado con tus propiedades. Consultas al registro público, solicitudes de información, cualquier cosa que pueda indicar que alguien está preparando algo. Tienes mi autorización completa», respondí sin dudar. «Necesito saber qué está pasando realmente». Diego asintió y comenzó a teclear en su computadora. «Voy a hacer algunas llamadas el lunes cuando abran las oficinas. Pero, Elena,
quiero que te prepares mentalmente. Si tus sospechas son correctas, lo que vamos a descubrir puede ser mucho peor de lo que imaginas. Sus palabras me helaron la sangre, pero al mismo tiempo sentí algo parecido a un alivio. No estaba loca, no estaba exagerando. Un profesional con décadas de experiencia estaba tomando mis preocupaciones en serio. Haz lo que tengas que hacer, le dije. Ya no soy esa mujer ingenua que confía ciegamente en la bondad de las personas solo porque comparten mi sangre. Necesito la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Diego me había pedido que actuara con normalidad, que no confrontara a Valeria todavía, que no dejara entrever que sabía algo. Si realmente están planeando lo que sospecho, me había dicho, necesitamos que sigan creyendo que tienen el control. Así cometerán errores. Fue más difícil de lo que imaginaba. Valeria me llamó el 27 de diciembre con una voz tan dulce que me revolvió el estómago. «Mamá, ¿cómo pasaste la Navidad? Espero que no te hayas sentido muy sola». Roberto finalmente pudo resolver ese asunto de trabajo y ya estamos de vuelta en casa. Los niños te mandan saludos. Tuve que morderme la lengua para no gritarle todo lo que sabía. En lugar de eso, respiré profundo y respondí con la misma tranquilidad fingida que ella estaba usando conmigo. «Estuvo bien, hija. Vi algunas películas, descansé. Ya sabes que a mi edad uno aprende a disfrutar de la soledad». «Qué bueno, mamá. Oye, Roberto y yo estuvimos pensando que deberíamos visitarte pronto. Hay algunos temas que queremos hablar contigo, cosas importantes sobre el futuro». Sobre el futuro. Qué irónico. Ella quería hablar sobre mi futuro, probablemente el futuro que ya habían planeado para mí sin mi consentimiento. «Claro, hija, cuando quieran», respondí manteniendo el tono neutro. El lunes por la mañana, Diego me llamó temprano. Su voz sonaba tensa, controlada, como cuando un médico está a punto de dar un diagnóstico grave y trata de mantener la compostura profesional. «Elena, necesito que vengas a mi oficina lo antes posible. Encontré algo». Una hora después, estaba sentada frente a su escritorio mientras él abría una carpeta llena de documentos impresos. Su expresión era sombría. «Contraté a un investigador privado de confianza para que hiciera algunas averiguaciones discretas. Los resultados son perturbadores». Diego sacó el primer documento. «Esos dos despachos de abogados que te contactaron, González y Asociados y Ramírez y Herrera, ambos se especializan en algo muy específico, procedimientos de interdicción». «¿Interdicción?», repetí sin comprender completamente. Es un proceso legal mediante el cual se declara a una persona mentalmente incapaz de manejar sus propios asuntos. Se usa en casos legítimos cuando alguien sufre de demencia severa, Alzheimer avanzado o alguna condición que realmente les impide tomar decisiones. Pero también, hizo una pausa significativa, también se puede abusar de este proceso cuando hay intereses económicos de por medio. Sentí como si el aire se volviera más pesado. «¿Me estás diciendo que Valeria quiere declararme incapaz?». «No solo eso, mira esto». Diego desplegó más papeles sobre el escritorio. Valeria y Roberto consultaron con 3 abogados diferentes en los últimos 4 meses sobre procedimientos de interdicción. El investigador pudo obtener información porque uno de los pasantes de uno de esos despachos conoce al investigador y le debía un favor. Aparentemente, Valeria y Roberto presentaron un caso hipotético. Una mujer de 68 años, viuda, con propiedades valoradas en varios millones de pesos, que según ellos mostraba signos de deterioro cognitivo. «Pero eso es mentira», protesté sintiendo cómo la indignación me subía por la garganta. «Yo estoy perfectamente bien. No tengo ningún problema mental». «Lo sé, Elena, pero lo preocupante es que ellos están construyendo un caso. Mira esto». Me mostró otro documento. «Obtuvimos esto de forma, digamos que poco convencional pero legal. Es un borrador de declaración testimonial que Valeria preparó. En ella afirma que has tenido episodios de confusión, que olvidas conversaciones importantes, que has repetido la misma historia varias veces sin recordar que ya la habías contado. Incluso menciona que una vez dejaste la estufa encendida y casi provocas un incendio. Eso jamás ha pasado.
exclamé sintiendo cómo la traición se hacía más profunda. Jamás he dejado la estufa encendida. Jamás he tenido problemas de memoria. Esto es una completa fabricación. Lo sé, pero si esto llega a un juez, especialmente si consiguen testigos que corroboren estas mentiras, podrían construir un caso suficientemente sólido para al menos iniciar una evaluación médica forzosa. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente peligrosas. Diego sacó más documentos. El investigador también descubrió algo más. Valeria ha estado en contacto con una agencia de cuidado de adultos mayores. Específicamente, ha solicitado información sobre residencias geriátricas. No las de lujo, Elena. Estamos hablando de lugares que cuestan entre 10,000 y 15,000 pesos mensuales. Instalaciones básicas. Nada comparable con el estilo de vida que has mantenido. Me quedé sin palabras. No era solo que quisieran mis propiedades. Querían encerrarme, apartarme, reducirme a un gasto mínimo mientras ellos disfrutaban de todo lo que yo había construido. Hay más, continuó Diego con voz cada vez más grave. Encontramos esto. Me mostró una impresión de un correo electrónico. Es una comunicación entre Roberto y un agente inmobiliario de Cancún, fechada hace 3 semanas. En ella, Roberto pregunta sobre el valor de mercado actual de propiedades frente al mar en la zona donde está tu casa. El agente le responde con una tasación aproximada. 8,500,000 pesos. 8,500,000 pesos. El valor de mi casa de playa, la propiedad que había comprado con la herencia de mi madre, donde había creado tantos recuerdos con mi familia. Roberto también preguntó sobre qué tan rápido se podría vender una propiedad así si el precio fuera ligeramente inferior al mercado. El agente le dijo que con un descuento del 10% podría venderse en cuestión de semanas. Están planeando vender mi casa, susurré sintiendo cómo todo el plan se revelaba ante mis ojos como una pesadilla bien estructurada. No solo eso. Mira este otro documento. Diego me mostró lo que parecía ser un plan financiero detallado. El investigador logró acceder a esto porque Roberto cometió el error de compartirlo en un drive corporativo al que un contador asociado tenía acceso. Es un plan completo de lo que harían con tus bienes una vez que obtuvieran el control legal. Leí el documento con manos temblorosas. Estaba todo ahí, meticulosamente planificado. Vender la casa de Cancún inmediatamente por 8 millones. Mantener mi apartamento en la Ciudad de México, pero alquilarlo como inversión de renta que generaría aproximadamente 30,000 pesos mensuales. Liquidar mis inversiones bancarias, que sumaban alrededor de 2,500,000 pesos. Total del patrimonio a su disposición, aproximadamente 15 millones de pesos. Y en cuanto a mí, según ese plan frío y calculado, yo sería internada en la residencia geriátrica Valle Tranquilo en Querétaro, que costaba 12,000 pesos mensuales. Había incluso una nota al margen que decía: suficiente pero no excesivo, mantener costos bajo control. Elena, dijo Diego suavemente, hay algo más que necesitas ver. No sabía si podía soportar más revelaciones, pero asentí. Me mostró una captura de pantalla de un chat de WhatsApp entre Valeria y alguien identificado como Mamá Betty. Deduje que era la madre de Roberto. El mensaje de Valeria decía: Mamá Betty, gracias por abrirme los ojos. Tienes razón, he sido demasiado condescendiente con ella. Mi madre siempre ha sido controladora y manipuladora. Ahora que está mayor, es el momento de tomar las riendas de lo que por derecho nos corresponde. Roberto y yo hemos trabajado duro, hemos sido los hijos perfectos y merecemos disfrutar de lo que ella ni siquiera puede administrar bien. La respuesta de la madre de Roberto era aún peor. Así es, hija. Tu madre ya vivió su vida. Ahora les toca a ustedes. Además, a su edad, ¿qué más necesita? Un lugar cómodo donde la cuiden y ya. El resto debe ser para su familia, para sus nietos, para asegurar el futuro de los jóvenes. Sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero las contuve. No iba a llorar, no todavía. Esto es solo una muestra, dijo Diego. Hay más comunicaciones similares. Valeria ha estado consultando sobre el proceso legal, sobre cómo acelerar los trámites.
sobre qué médicos serían más receptivos a certificar un deterioro cognitivo sin hacer preguntas incómodas. ¿Y Lucía?, pregunté con voz quebrada. ¿Mi hermana también está involucrada? Diego asintió con pesar. Parece que sí. Hay mensajes donde Valeria le pide a Lucía que esté dispuesta a testificar sobre supuestos episodios de confusión que presenciaste. Lucía aceptó. Al parecer, Valeria le prometió darle algunos muebles de la casa de Cancún antes de venderla. Mi propia hermana. La persona con quien había compartido toda una infancia, quien había llorado conmigo cuando murió nuestra madre, quien había estado a mi lado cuando enviudé. Todo por algunos muebles. Diego, dije finalmente con una voz que no reconocí como mía, tan fría y determinada que incluso yo me sorprendí. Necesito que hagas algo por mí. Necesito que protejas mis bienes de inmediato. Y luego, necesito que me ayudes a enseñarles a estas personas que subestimaron gravemente a la mujer equivocada. Diego sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un abogado que estaba a punto de entrar en batalla. Ya tengo algunas ideas, pero necesito que me des autorización completa para actuar. Esto va a ser duro, Elena. Vas a tener que tomar decisiones difíciles. Ya las tomé, respondí. El momento en que vi esas fotografías de Navidad, algo se rompió dentro de mí que no tiene reparación. Haz lo que tengas que hacer. Diego se puso a trabajar inmediatamente. Esa misma tarde, mientras yo permanecía en su oficina observando cómo redactaba documento tras documento, sentí por primera vez en días que recuperaba algo de control sobre mi propia vida. Ya no era la abuela ingenua que había sido excluida de la cena navideña. Estaba convirtiéndome en algo diferente, algo más duro pero también más lúcido. Lo primero que vamos a hacer, explicó Diego mientras tecleaba en su computadora, es colocar medidas cautelares sobre todas tus propiedades. Voy a registrar en el Registro Público de la Propiedad una nota preventiva que impedirá cualquier transacción, venta o transferencia sin tu presencia física y la mía como tu representante legal. Esto bloqueará cualquier intento de usar documentos falsificados. Asentí mientras lo escuchaba. Cada palabra era como un ladrillo en el muro de protección que estábamos construyendo. Segundo, continuó, vamos a cambiar todas las cerraduras de ambas propiedades. Tengo contactos de confianza que pueden hacerlo hoy mismo. Y tercero, voy a preparar una denuncia penal por los delitos de falsificación de documentos, intento de fraude patrimonial y conspiración. No la vamos a presentar todavía, pero la tendremos lista como munición. ¿Por qué no presentarla de inmediato?, pregunté. Porque primero quiero que ellos den el siguiente paso. Quiero que se sientan confiados, que crean que todo va según su plan. Así, cuando actuemos, la sorpresa será total y las evidencias serán irrefutables. Además, hizo una pausa significativa. Quiero darte la oportunidad de confrontarlos cara a cara con todas las pruebas. Creo que te mereces ese momento. Tenía razón. No quería que Valeria se enterara de las consecuencias de sus actos a través de un papel legal impersonal. Quería verle la cara cuando descubriera que su madre no era la anciana confundida que habían planeado manipular. Durante los siguientes 3 días, actuamos con precisión quirúrgica. Un cerrajero de confianza cambió las cerraduras de mi casa de Cancún y de mi apartamento en la Ciudad de México. Diego instaló el sistema de nota preventiva en el registro público. Preparamos una carpeta con todas las evidencias, los correos electrónicos, las capturas de los chats, los documentos del plan financiero, las consultas con los abogados especialistas en interdicción. Mientras tanto, yo seguía actuando con normalidad. Valeria me llamó 2 veces durante esos días, y cada conversación fue una prueba de autocontrol. Me habló sobre el clima, sobre lo que los niños estaban haciendo en sus vacaciones, sobre una receta que había probado. Todo tan trivial, tan superficial, mientras yo sabía que detrás de esa fachada de hija preocupada había una mujer que planeaba despojarme de todo. El 30 de diciembre, Valeria finalmente mencionó lo que había estado esperando. «Mamá, Roberto y yo queremos ir a visitarte mañana. Hay algo importante que necesitamos hablar contigo. ¿Estarás en casa por la tarde?» «Por supuesto, hija. Aquí las estaré esperando». Cuando colgué, llamé inmediatamente a Diego. «Mañana vienen.
Es el momento. Estaré cerca, me aseguró. Cuando los confrontes y las cosas se pongan difíciles, me llamas y llego en 15 minutos. Mientras tanto, tengo una sugerencia. ¿Qué te parecería si grabáramos la conversación? ¿Es legal? En México, sí. Siempre y cuando uno de los participantes de la conversación tenga conocimiento de que está siendo grabada. En este caso, tú. Y puede ser evidencia crucial si las cosas llegan a tribunales. Acordamos que Diego me prestaría un dispositivo de grabación discreto. También me dio instrucciones específicas sobre qué preguntas hacer, cómo mantener la calma, cómo dejar que ellos mismos revelaran sus intenciones con sus propias palabras. La tarde del 31 de diciembre, Valeria y Roberto llegaron a mi apartamento a las 4 en punto. Llevaban una actitud que ahora podía identificar claramente como condescendiente. Valeria me besó la mejilla con una sonrisa que ya no me engañaba. Roberto cargaba un portafolio de piel que sospechaba contenía los documentos que planeaban hacerme firmar. «Mamá, qué gusto verte», dijo Valeria acomodándose en el sofá. «Te ves cansada. ¿Has estado durmiendo bien?» Ya empezaba. El sutil cuestionamiento de mi estado mental. «Duermo perfectamente bien, hija. ¿Quieren café?» Mientras preparaba el café, los escuchaba hablar en voz baja en la sala. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era conspiratorio. Cuando regresé con la bandeja, ambos tenían expresiones de preocupación estudiada. «Mamá, siéntate», dijo Valeria palmeando el lugar junto a ella. «Queremos hablar contigo sobre algo importante». Me senté, manteniendo la compostura, consciente del dispositivo de grabación oculto en mi blusa. Roberto se aclaró la garganta y tomó la palabra con ese tono profesional que probablemente usaba con sus clientes. «Suegra, Elena, usted sabe que la queremos mucho y que solo queremos lo mejor para usted». Asentí sin decir nada, esperando. «El tema es que nos hemos dado cuenta de que últimamente usted ha estado un poco dispersa. Pequeñas cosas, nada grave todavía, pero nos preocupa». Hizo una pausa calculada. Valeria me contó que hace unas semanas olvidó que habían hablado por teléfono el día anterior y volvió a preguntarle las mismas cosas. Y hubo ese incidente con la estufa que quedó encendida. «Eso nunca pasó», interrumpí con voz tranquila pero firme. Roberto intercambió una mirada con Valeria. Ella tomó mi mano con una expresión de falsa compasión que me revolvió el estómago. «Mamá, entendemos que puede ser difícil aceptarlo, pero ese es precisamente uno de los síntomas. Las personas que empiezan a tener problemas de memoria a menudo no se dan cuenta. Por eso estamos aquí, para ayudarte». «¿Ayudarme con qué exactamente?», pregunté manteniendo el tono neutro. Roberto abrió su portafolio y sacó varios documentos. «Hemos estado consultando con expertos, con abogados especializados en protección patrimonial para adultos mayores. Lo que proponemos es establecer un fideicomiso donde Valeria y yo seríamos los administradores de tus bienes. Tú seguirías siendo la propietaria, por supuesto, pero nosotros nos encargaríamos de todas las decisiones difíciles, de los trámites, de las preocupaciones. Así tú podrías vivir tranquila». «Vivir tranquila», repetí. «¿Y dónde exactamente viviría tranquila?». Hubo un silencio incómodo. Valeria apretó mi mano un poco más fuerte. «Mamá, hemos estado investigando algunas residencias muy bonitas donde podrías tener cuidado las 24 horas. Lugares con jardines, con actividades, con otros adultos de tu edad. No estarías sola nunca más. ¿Me quieren meter en un asilo?». «No es un asilo, mamá», protestó Valeria con tono ligeramente irritado. «Son residencias asistidas de alta calidad. Y sinceramente, a tu edad, vivir sola en este apartamento tan grande no es seguro. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si olvidas tomarte tus medicamentos?». «No tomo medicamentos. Estoy perfectamente sana». Roberto intervino nuevamente, su paciencia aparente empezando a agrietarse. «Elena, entiendo que esto sea difícil de procesar, pero necesitamos pensar prácticamente. Sus propiedades requieren mantenimiento constante, atención, decisiones administrativas. La casa de Cancún, por ejemplo, está subutilizada. Usted prácticamente no va. Tiene más sentido venderla y usar ese dinero para asegurar su cuidado a largo plazo». Ahí estaba. La verdadera agenda,
finalmente sobre la mesa. «Ya veo», dije levantándome del sofá. «Entonces el plan es declararme incapaz, vender mis propiedades, meterme en la residencia más barata que puedan encontrar, y ustedes quedarse con los millones de pesos restantes. ¿Es así?» La expresión de sorpresa en sus rostros habría sido cómica si no fuera por lo trágico de la situación. Valeria se puso pálida. Roberto intentó recuperar la compostura. «No sé de dónde sacas esas ideas, suegra. Nadie está tratando de quedarse con nada». «¿No?» Saqué mi teléfono y abrí las capturas de pantalla que Diego me había enviado. «Entonces supongo que esto es mi imaginación». Los correos con González y asociados, consultando sobre procesos de interdicción. Las conversaciones con Ramírez y Herrera sobre cómo acelerar transferencias patrimoniales. Los mensajes con agentes inmobiliarios tasando mi casa de Cancún en 8.500.000 pesos. Valeria se puso de pie bruscamente. «¿Cómo obtuviste eso? ¿Nos estuviste espiando?» «No, hija, tú fuiste descuidada y yo dejé de ser ingenua». Me acerqué a ella mirándola directo a los ojos. «La Navidad que cancelaron. No hubo ninguna emergencia de trabajo, ¿verdad? Hicieron la cena en mi casa de Cancún, con toda la familia, incluyendo a tu tía Lucía. Y me excluyeron deliberadamente para ver si yo me quedaría callada y sumisa. Era una prueba, ¿cierto? Para ver si podían manipularme fácilmente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto guardó rápidamente los documentos en su portafolio. Valeria tenía lágrimas en los ojos, pero ya no me conmovían. «Mamá, déjame explicarte». «No hay nada que explicar, Valeria. Sé exactamente lo que planeaban. Tengo todas las pruebas, los planes financieros, los chats con la madre de Roberto, todo». La máscara de Valeria finalmente cayó por completo. Las lágrimas que habían comenzado como un intento de manipulación se transformaron en algo diferente. Frustración, ira contenida durante quién sabe cuánto tiempo. Se limpió la cara con brusquedad y me enfrentó con una dureza que nunca había visto en ella. «¿Quieres saber la verdad, mamá? Bien, la verdad es que has sido una controladora toda mi vida, siempre decidiendo qué era mejor para mí, siempre con tus opiniones sobre mi matrimonio, sobre cómo criamos a nuestros hijos, sobre cada decisión que tomamos. Nunca fue suficiente para ti. Siempre teníamos que hacer las cosas a tu manera». Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero mantuve la compostura. Necesitaba escuchar todo. Necesitaba que la grabación capturara cada palabra de esta confesión. «Trabajamos duro, mamá. Roberto y yo llevamos años siendo los hijos perfectos, visitándote cada semana, incluyéndote en cada celebración, soportando tus comentarios sobre cómo deberíamos administrar nuestro dinero, sobre qué escuela era mejor para los niños, sobre absolutamente todo. Y mientras tanto, tú ahí sentada sobre millones de pesos que ni siquiera usas, que ni siquiera disfrutas». Roberto intentó calmarla poniendo una mano en su hombro, pero ella lo apartó y continuó con su diatriba. Fue la mamá de Roberto quien finalmente nos abrió los ojos. Nos hizo ver que estábamos siendo tontos, esperando pacientemente a que tú decidieras compartir lo que por derecho nos corresponde. Somos tu única familia, mamá. Esas propiedades deberían ser para asegurar el futuro de tus nietos, para darnos la estabilidad que merecemos después de años de ser tus cuidadores emocionales. Cuidadores emocionales, repetí con una amargura que no intenté ocultar. ¿Eso es lo que crees que has sido? ¿Una mártir sacrificándose por su pobre madre viuda? Sí, gritó Valeria perdiendo completamente el control. ¿Sabes cuántas veces Roberto y yo tuvimos que cambiar nuestros planes porque tú necesitabas algo? ¿Cuántas veces pospusimos viajes, inversiones, oportunidades porque teníamos que estar disponibles para ti? Y ahora resulta que ni siquiera puedes reconocer que necesitas ayuda, que estás perdiendo la capacidad de manejar tus propios asuntos. «No estoy perdiendo nada», respondí con voz helada. «Mi mente está perfectamente clara, tan clara que pude darme cuenta de su conspiración, investigarla y reunir evidencias suficientes para mandarlos a ambos a prisión por fraude e intento de despojo». La mención de prisión hizo que Roberto finalmente interviniera. Su tono profesional se había esfumado, reemplazado por algo más amenazante. «Usted no va a hacer eso. Si presenta cualquier denuncia,
Vamos a contratar a los mejores abogados del país. Tenemos testigos que declararán sobre su deterioro mental. Su propia hermana Lucía está dispuesta a testificar. Tenemos fotografías, tenemos grabaciones de conversaciones donde usted se confunde. Crearemos un caso tan sólido que ningún juez dudará en declarar la interdicción. Adelante, dije sacando mi teléfono y marcando el número de Diego. Mi abogado lleva 3 días esperando esta conversación. Está a 15 minutos de aquí con copias certificadas de todas sus comunicaciones fraudulentas, de sus consultas con múltiples despachos legales, del plan financiero donde detallan exactamente cómo van a repartirse mis bienes. Y por cierto, esta conversación está siendo grabada legalmente. Cada amenaza que acaban de hacer quedó registrada. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Roberto. Valeria se dejó caer nuevamente en el sofá, la realidad de su situación finalmente penetrando a través de su ira. «Mamá, espera». Su voz había perdido toda la hostilidad, reemplazada por pánico. «No tienes que llamar a nadie. Podemos hablar esto como familia». ¿Familia? La palabra salió de mi boca con un sabor amargo. Una familia no se miente en Navidad. Una familia no planea robar y encerrar a su propia madre. Una familia no fabrica evidencias falsas de demencia para quedarse con propiedades que no les pertenecen. Diego llegó exactamente 14 minutos después. Entró a mi apartamento con su maletín y una expresión severa que intimidaría a cualquiera. Saludó con una inclinación de cabeza a Valeria y Roberto, quienes permanecían sentados en mi sofá, luciendo como delincuentes capturados en el acto. «Señora Elena», dijo formalmente, «¿confirma usted que desea proceder con el plan que discutimos?» «Confirmo», respondí sin dudar. Diego abrió su maletín y sacó varios documentos que colocó sobre la mesa de centro. «Señora Valeria, señor Roberto, mi nombre es Diego Mendoza y soy el representante legal de la señora Elena Castillo. Tengo en mi poder evidencia documentada de intento de fraude patrimonial, falsificación de testimonios y conspiración para cometer despojo mediante un proceso fraudulento de interdicción». Roberto intentó hablar, pero Diego levantó una mano para silenciarlo. «Tengo 2 opciones para ustedes. La primera, presento mañana mismo una denuncia penal ante la Fiscalía General. Los delitos que han cometido pueden resultar en sentencias de entre 2 y 5 años de prisión, además de la obligación de restituir cualquier daño económico y el pago de las costas procesales. Sus nombres quedarían manchados permanentemente, sus carreras profesionales destruidas, y sus hijos crecerían sabiendo que sus padres son delincuentes convictos». El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Sofía y Marcos, mis nietos. Por primera vez vi verdadero terror en los ojos de Valeria al pensar en las consecuencias para sus hijos. «La segunda opción», continuó Diego, «es que acepten las condiciones que la señora Elena ha establecido. Y créanme, no son negociables». Sacó otro conjunto de documentos. «Primero, firmarán inmediatamente una renuncia total e irrevocable a cualquier derecho hereditario sobre los bienes de la señora Elena. Esto incluye propiedades, inversiones, cuentas bancarias, absolutamente todo. No recibirán un solo peso cuando ella fallezca, y ese momento llegará cuando el destino lo decida, no cuando ustedes lo planeen». Vi cómo Valeria abría la boca para protestar, pero las palabras no salieron. «Segundo», Diego continuó implacable, «devolverán todas las llaves, códigos de acceso y cualquier documentación relacionada con las propiedades de la señora Elena. Las cerraduras ya fueron cambiadas, pero esto es un requisito formal. Tercero, firmarán un documento donde reconocen haber planeado fraudulentamente obtener el control de los bienes de la señora Elena mediante un proceso de interdicción basado en testimonios falsos. Este documento quedará en mi poder como garantía. Si alguna vez, en el futuro, intentan acercarse nuevamente a la señora Elena con intenciones similares o si hablan públicamente difamándola, este documento será presentado inmediatamente ante las autoridades. Cuarto, y aquí Diego hizo una pausa significativa. La señora Elena está dispuesta a no proceder criminalmente contra ustedes por consideración a sus hijos, Sofía y Marcos, quienes no tienen culpa de las acciones de sus padres. Sin embargo, esta clemencia tiene un precio. A partir de hoy,
El contacto entre ustedes y la señora Elena quedará severamente limitado. Ella decidirá si desea o no mantener alguna relación con sus nietos, pero ustedes dos no volverán a pedirle dinero, favores, ni ningún tipo de ayuda. Roberto finalmente encontró su voz, quebrada y desesperada. «Esto es extorsión». «No, señor», respondió Diego con frialdad profesional. «Esto es justicia. La extorsión la cometieron ustedes al intentar despojar a una mujer de 68 años de todo lo que posee mediante engaños y falsedades. Lo que les estoy ofreciendo es una oportunidad de evitar la cárcel. Les sugiero que la tomen». Valeria me miró con una mezcla de súplica y resentimiento. «Mamá, por favor, piensa en Sofía y Marcos. Ellos te aman. No puedes hacerles esto». «No les estoy haciendo nada a ellos», respondí manteniendo la firmeza en mi voz, aunque por dentro algo se estaba quebrando. «Les estoy enseñando que las acciones tienen consecuencias, que la familia no es una licencia para robar, que el amor no se puede fingir cuando en realidad solo hay interés. Tienen 15 minutos para decidir», anunció Diego. «Después de ese tiempo, consideraré que han rechazado el acuerdo y procederé con la vía penal». Lo que siguió fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Valeria y Roberto se levantaron y fueron hacia un rincón de mi sala, donde hablaron en susurros urgentes. Los vi discutir. Vi cómo Roberto gesticulaba con desesperación. Vi cómo Valeria lloraba, pero esta vez sin la actuación de antes. Estas eran lágrimas reales, lágrimas de alguien que finalmente entendía que había perdido todo. Finalmente regresaron. Roberto tenía los hombros caídos, derrotado. Valeria tenía los ojos rojos e hinchados. «Firmaremos», dijo Roberto con voz apagada. Diego extendió los documentos sobre la mesa. Uno por uno, Valeria y Roberto firmaron cada página, cada renuncia, cada reconocimiento de culpa. Sus manos temblaban mientras lo hacían, y pude ver cómo cada firma les arrancaba un pedazo de orgullo, un pedazo del futuro que habían imaginado construido sobre mis bienes robados. Cuando terminaron, Diego recogió meticulosamente todos los documentos, los guardó en su maletín y se puso de pie. «El acuerdo está completo. Les recuerdo que cualquier violación del mismo resultará en acciones legales inmediatas. Buenas tardes». Valeria y Roberto se dirigieron hacia la puerta. Antes de salir, mi hija se volvió hacia mí una última vez. Su rostro era una máscara de dolor, pero también de algo que tardé un momento en identificar. Odio. Odio puro y sin disfrazar. «Espero que estés feliz, mamá. Acabas de destruir a tu propia familia por dinero». «No, Valeria», respondí con una calma que no sabía que poseía. «Tú destruiste a esta familia por dinero. Yo solo me negué a ser tu víctima». Después de que la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé de pie en medio de mi sala durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Diego permaneció conmigo en silencio, respetando ese momento donde todo lo que había pasado finalmente comenzaba a asentarse en mi conciencia como una realidad innegable. «¿Estás bien?», preguntó finalmente con suavidad. «No lo sé», respondí con honestidad. «Hice lo correcto, ¿verdad? Elena, hiciste lo único que podías hacer. Ellos tomaron sus decisiones y ahora enfrentan las consecuencias. Tú solo te defendiste». Después de que Diego se fue, me senté en mi sofá y dejé que las lágrimas finalmente fluyeran. No eran lágrimas de arrepentimiento por lo que había hecho, sino de duelo por lo que había perdido. La ilusión de tener una familia que me amaba, la imagen de mi hija como una persona honorable, la esperanza de envejecer rodeada de seres queridos que genuinamente se preocupaban por mí. Los días siguientes fueron extraños y solitarios. Celebré el año nuevo completamente sola, brindando con una copa de vino mientras veía los fuegos artificiales desde mi ventana. No hubo llamadas de Valeria. No hubo mensajes de Sofía o Marcos. El silencio era ensordecedor, pero también curiosamente liberador. A mediados de enero, tomé la decisión más importante. Llamé a Diego y le pedí que pusiera mi casa de Cancún en venta. No podía seguir teniendo esa propiedad sabiendo que cada rincón estaba manchado con el recuerdo de esa Navidad, de esa traición, de esos planes para despojarme de todo. «¿Estás segura?», preguntó Diego.
Es una propiedad hermosa con muchos recuerdos. Precisamente por eso necesito venderla. Los recuerdos ya no son hermosos. Se convirtieron en fantasmas. La casa se vendió en menos de 3 semanas. Un empresario estadounidense que buscaba una inversión en la Riviera Maya ofreció 8.300.000 pesos, solo 200.000 menos que la tasación original. Acepté sin dudar. Quería que esa transacción se cerrara rápidamente. Quería cortar ese cordón que me ataba a un pasado que ya no existía. Valeria se enteró de la venta antes de que se firmaran los papeles finales. Me llamó una tarde. Su voz una mezcla de pánico y furia contenida. «Mamá, me enteré de que estás vendiendo Cancún. No puedes hacer eso. Esa casa es parte de nuestra historia familiar. Los niños crecieron yendo ahí cada verano. Tienes que reconsiderarlo». «La casa ya tiene comprador», respondí con voz neutral. «Los papeles se firman la próxima semana». «Pero nosotros...» «Yo pensé que al menos la conservarías para los nietos. Para que ellos pudieran...» ¿Para que ellos pudieran qué, Valeria? ¿Heredarla algún día? Ya renunciaste a cualquier derecho sobre mis bienes, ¿recuerdas? Firmaste los documentos. Esta decisión no te concierne. El silencio del otro lado de la línea fue tan pesado que casi podía sentir su peso físico. Finalmente, escuché su voz quebrada, desprovista de toda la ira anterior. Solo quedaba algo que sonaba peligrosamente cercano a la desesperación. «No puedo creer que realmente vayas a hacer esto, que vayas a borrar todo lo que fuimos como familia. Yo no borré nada, Valeria. Tú lo hiciste cuando decidiste que tu madre era un obstáculo que había que remover para poder disfrutar de su dinero». Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero era una mezcla extraña de dolor y determinación. Cada paso que daba para separarme de esa vida anterior dolía, pero también se sentía como quitarme un peso que había estado cargando sin darme cuenta. Con el dinero de la venta hice varias cosas. Primero, compré un apartamento más pequeño pero luminoso en Playa del Carmen. Era un lugar donde nunca había estado con Valeria, sin recuerdos contaminados, sin fantasmas del pasado. Desde la terraza podía ver el mar Caribe, y esa vista se convirtió en mi nueva fuente de paz. Segundo, establecí un fondo de inversión considerable y le di instrucciones específicas a Diego. Ese dinero sería donado gradualmente a 3 organizaciones que trabajaban con adultos mayores, víctimas de abuso familiar y fraude patrimonial. Cada mes, parte de esos 8 millones se destinaría a ayudar a personas que habían pasado por situaciones similares a la mía, pero que quizás no tuvieron la suerte de descubrir la traición a tiempo o no contaban con los recursos para defenderse. «Quiero que al menos algo bueno salga de todo esto», le expliqué a Diego cuando le di las instrucciones. «Quiero que mi dolor sirva para proteger a otros». Diego me miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Eres una mujer extraordinaria, Elena. Muchas personas en tu situación habrían optado por la venganza pura, por destruir completamente a quienes las traicionaron. Tú elegiste protegerte, pero también ayudar a otros». «No soy extraordinaria», respondí. «Solo soy alguien que aprendió que la verdadera fortaleza no está en destruir a tus enemigos, sino en reconstruirte a ti mismo después de que intentan destruirte». La mudanza a Playa del Carmen ocurrió a finales de febrero. Contraté una empresa de mudanzas que empacó cuidadosamente las pocas cosas que decidí conservar de mi vida anterior. Dejé atrás muchos muebles, muchos objetos que cargaban demasiado peso emocional. Quería empezar de nuevo, lo más ligera posible. Mi hermana Lucía intentó contactarme 2 veces durante ese proceso. La primera vez ignoré su llamada. La segunda vez decidí responder, más por cerrar ese capítulo que por cualquier deseo de reconciliación. «Elena, por favor, déjame explicarte», comenzó con voz suplicante. «No hay nada que explicar, Lucía. Elegiste unos muebles por encima de tu hermana. Esa decisión dice todo lo que necesito saber sobre ti. No fue así. Valeria me convenció de que realmente estabas teniendo problemas de memoria, de que necesitabas ayuda. Yo solo quería...» «Mentira», la interrumpí con firmeza. «Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Viste una oportunidad de obtener algo y la tomaste.
Ahora vive con esa decisión, porque yo ya tomé la mía. No quiero volver a hablar contigo. Colgué y bloqueé su número. No sentí satisfacción, pero tampoco sentí culpa. Sentí simplemente el cierre de una puerta que necesitaba ser cerrada. Los primeros meses en Playa del Carmen fueron un proceso de adaptación. Estaba sola en una ciudad donde no conocía a nadie, pero curiosamente eso se sentía más como libertad que como soledad. Comencé a explorar el lugar, a caminar por la playa al amanecer, a tomar café en pequeños cafés locales donde nadie conocía mi historia. Me inscribí en clases de pintura en un taller comunitario. Nunca había pintado en mi vida, pero descubrí que tenía cierta habilidad para capturar los colores del Caribe en lienzo. La instructora, una mujer llamada Carmen de unos 50 años, se convirtió en algo parecido a una amiga. Nunca le conté toda mi historia. Solo le dije que estaba comenzando una nueva etapa de mi vida después de algunos problemas familiares. Lo admirable, me dijo un día mientras ambas pintábamos la puesta de sol desde el estudio, es que decidiste comenzar de nuevo en lugar de quedarte atrapada en el pasado. Muchas personas de nuestra edad tienen miedo de los cambios. El miedo es normal, respondí concentrándome en una pincelada de naranja intenso. Pero quedarte paralizada por el miedo es una elección. Sofía intentó contactarme una vez, 3 meses después de la confrontación. Me envió un mensaje largo por WhatsApp explicando que finalmente su madre le había contado una versión de lo que había pasado. Por supuesto, era una versión distorsionada donde yo era la villana injusta y ellos las víctimas incomprendidas. Abuela, no entiendo por qué hiciste esto. Mamá dice que solo querían ayudarte y tú los acusaste de cosas terribles. Dice que los amenazaste y los obligaste a firmar documentos bajo presión. ¿Por qué nos haces esto? Marcos y yo te extrañamos, pero mamá dice que ya no eres la misma persona, que la edad te cambió. Leí el mensaje varias veces, sintiendo cómo cada palabra era un eco de las mentiras que Valeria había construido para proteger su imagen. Tardé 2 días en responder, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Sofía, algún día cuando seas mayor entenderás que las personas no siempre son quienes creemos que son. Tu madre tomó decisiones que destruyeron nuestra relación, y esas decisiones fueron completamente suyas. Yo te amo y amo a tu hermano, pero no puedo tener una relación con ustedes mientras estén bajo la influencia de alguien que me ve como un recurso financiero, en lugar de como un ser humano. Si alguna vez quieres conocer la verdad completa, búscame cuando seas adulta y puedas tomar tus propias decisiones. Hasta entonces, te deseo lo mejor. Nunca recibí respuesta. Ese fue quizás el dolor más agudo de toda la experiencia. Perder a mis nietos no por mi elección, sino porque habían sido convertidos en armas emocionales en un conflicto que ellos no habían iniciado. Ahora, 1 año después de aquella Navidad que cambió todo, me siento en la terraza de mi apartamento en Playa del Carmen escribiendo estas memorias. El sol se está poniendo sobre el Caribe, pintando el cielo con los mismos tonos que he aprendido a capturar en mis lienzos. Tengo 69 años, vivo sola, y la mayoría de las personas dirían que perdí a mi familia. Pero la verdad es más compleja que eso. Perdí la ilusión de una familia que nunca existió realmente. Perdí relaciones que estaban construidas sobre bases falsas de interés y manipulación, pero gané algo infinitamente más valioso: mi dignidad, mi autonomía y la certeza de que nadie volverá a tratarme como un obstáculo que hay que remover o un recurso que hay que explotar. ¿Me duele? Por supuesto. Hay noches donde me despierto pensando en Sofía y Marcos, preguntándome qué estarán haciendo, si alguna vez sabrán la verdad completa. Hay momentos donde veo a una abuela con sus nietos en la playa y siento una punzada de lo que pude haber tenido. Pero luego recuerdo aquellas fotografías de Navidad, ese plan meticulosamente diseñado para despojarme de todo. Esas conversaciones donde discutían en qué residencia barata meterme mientras disfrutaban de mis millones. Y entonces, el dolor se transforma en algo diferente, en la satisfacción de haber tenido el coraje de defenderme. Esta historia la comparto no como advertencia, aunque ciertamente lo es,
sino como testimonio de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, para establecer límites, para decir que no cuando todos esperan que digas que sí. La edad no te hace débil ni vulnerable, a menos que tú lo permitas. Y el amor familiar real nunca viene acompañado de planes para despojarte de tu patrimonio y encerrarte en una institución barata. Valeria y Roberto siguen viviendo en la Ciudad de México. A través de conocidos mutuales, me he enterado de que su situación financiera se complicó después de perder el acceso al futuro que habían planeado con mis bienes. Al parecer, habían hecho compromisos económicos asumiendo que pronto tendrían acceso a esos millones. Ahora enfrentan las consecuencias de haber contado con dinero que nunca fue suyo. No siento alegría por su situación, pero tampoco compasión. Simplemente reconozco que las acciones tienen consecuencias, y ellos están viviendo las suyas tal como yo estoy viviendo las mías. En cuanto a mí, sigo pintando, sigo caminando por la playa al amanecer, sigo construyendo una vida que es completamente mía. He hecho nuevas amigas en Playa del Carmen, mujeres de diferentes edades con sus propias historias de superación. Ninguna de ellas sabe cuánto dinero tengo o no tengo, y eso es refrescante. Me valoran por quien soy, no por lo que poseo. A veces me pregunto si tomé las decisiones correctas, si fui demasiado dura, si debí haber dado más oportunidades. Pero luego recuerdo que no se trata de dureza o suavidad. Se trata de respeto propio, de reconocer tu valor, de negarte a ser tratada como menos de lo que eres. Si hay algo que esta experiencia me enseñó, es que la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu dignidad. Y cuando tienes que elegir entre mantener relaciones tóxicas o mantener tu paz, siempre, siempre elige tu paz. Porque al final del día, cuando cierras los ojos en la noche, la única persona con la que tienes que vivir para siempre eres tú mismo. Y yo prefiero vivir conmigo misma sabiendo que tuve el coraje de defenderme, aunque eso significara quedarme sola, que vivir rodeada de personas que solo veían en mí una fuente de riqueza que explotar. Esta es mi historia. No tiene un final feliz en el sentido tradicional. No hubo reconciliación milagrosa ni disculpas sinceras. Pero tiene algo mejor, tiene verdad, tiene dignidad y tiene la paz que viene de saber que finalmente, después de 69 años de vida, aprendí a ponerme a mí misma primero. Y eso, descubrí, vale más que cualquier ilusión de familia perfecta.